Hermanos, bendiciones, ¿cómo están? Bueno, este es un estudio para los adolescentes con quienes estamos haciendo los estudios. Ya hemos visto el mundo, hemos visto la carne, hemos visto todos los enemigos del creyente, Satanás, hemos visto la confesión de pecados, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día quería compartirles un mensaje más que un estudio sobre todo lo que está pasando en nuestra nación, acá en Chile. Para saber, para que ustedes entiendan que nada escapa de la soberanía de Dios, que nada es porque sí, que hay una explicación para todo esto y cuál es la actitud que debe tener un cristiano frente a todo lo que se está moviendo no tan solo en Chile, sino en el mundo entero, para que no se asusten y lo peor, para que no se lleguen a desviar o a desanimar o a desilusionar o a no encontrar respuestas y se terminen desviando de los caminos del Señor. Este estudio es para adolescentes, un mensaje que espero, hermanos, que les sea de bendición. Sé que no nos hemos podido reunir por diversas situaciones que se han dado a nivel nacional, como congregación, personales también, que tuve que ir a trabajar lejos, por lo tanto estuve ausente como 3 semanas más o menos. Pero les quiero compartir esto para que ustedes puedan fortalecerse. Así que espero, hermanos, que les sea de bendición. Vamos a partir con este texto bíblico, ¿cierto?, que está en Juan 16:33, para entender qué es lo que el Señor Jesucristo nos advierte antes de irse. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, aquí 3 cosas importantes que les quería compartir. Primero, dice: estas cosas os he hablado. Segundo, para que tengáis paz, ¿cierto? Pero después de decir estas cosas os he hablado para que tengan paz, inmediatamente dice: en el mundo, ¿qué vamos a tener? Aflicción. ¿Pero qué dice después? Confiad. Yo he vencido. Obviamente al mundo. Entonces, aquí 3 cosas que les voy a intentar explicar y después vamos a ir viendo los otros textos bíblicos que están acá. Primero que todo, el Señor Jesucristo dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Por lo tanto, independientemente que es un mensaje específico que el Señor Jesucristo da, pero cuando Él se está refiriendo a lo que ha hablado, está hablando de su palabra. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Es la forma más importante y más certera en que Dios nos habla, cuando es interpretada por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, la palabra de Dios, interpretada en el Espíritu, nos va a traer paz en estos tiempos de aflicción. ¿Por qué? Porque esto que aparentemente es medio contradictorio, nosotros podemos tener paz en medio de la aflicción, porque en este mundo vamos a tener aflicción. Sí o sí, hermano. Pero nosotros podemos tener una paz sobrenatural en su espíritu. Acuérdense que nosotros ya vimos de que el hombre está compuesto por 3 partes, ¿cierto? Y aparte tiene 2 naturalezas: el espíritu, el alma y el cuerpo, y a la vez el hombre nuevo, o el espíritu también, o el hombre viejo. ¿Ya? Ustedes ya saben eso. Por lo tanto, esta paz es espiritual, se deposita aquí, la paz de Dios. ¿A través de qué? De la palabra. La palabra de Dios nos va a traer paz. Y eso va a ir influyendo en el alma de ustedes, y a la vez también va a ir influyendo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo paz y vivo las aflicciones de este mundo y empieza a entrar en mi alma temor, miedo, incertidumbre, duda, rabia, etcétera, etcétera, se empieza a almacenar en mi alma y eso va a afectar mi cuerpo. Hay muchas enfermedades que son por causa
de estrés, temor, miedo, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros tenemos que perseverar en mantener la paz de Dios en nuestro espíritu, y eso es una lucha, porque nuestra alma, nuestro hombre viejo, nuestra carne, nuestros ojos naturales, ven que nosotros estamos en aflicción. Todo esto que está pasando en Chile, las protestas, las insurrecciones, la rebelión y todas esas cosas, sí o sí afectan a esta nación. Hay incertidumbre, hay rabia, hay odio, etcétera, etcétera. Y eso, como cristianos, nosotros tenemos que mantenernos con la paz de Dios a través de la palabra. ¿Pero cómo? Porque no tan solo, leyéndola. ¿Por qué? Porque dice confiar. Y eso es lo importante. Cuando el Señor Jesucristo está hablando aquí de confiar, está hablando de fe. Fe más palabra nos va a traer paz en el espíritu. Y esa paz la necesito porque en este mundo hay aflicción. ¿Y por qué yo puedo tener esta paz? Porque yo tengo que tener fe en que Jesucristo venció. Por lo tanto, nada de lo que pasa en este mundo va a interferir con lo que el Señor Jesucristo ha hecho, está haciendo y va a hacer en sus vidas. El Señor Jesucristo pagó el precio por sus vidas. Él los encontró, Él los trajo, a sus caminos. Él es quien los perdona constantemente. Yo les aconsejo que lean el Salmo 103, donde dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo de tu vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir centrados en la obra de Jesucristo, y ustedes tienen que centrarse en Jesucristo. Si se han desviado, si han dejado de leer la Biblia, si han dejado de orar, etcétera, etcétera, es importante que ustedes se vuelvan a Cristo constantemente. Es inevitable que a veces en su caminar ustedes se empiecen a desviar. Lo importante es que ustedes vuelvan al camino del Señor Jesucristo con un arrepentimiento sincero. Amén, hermanos. La razón de su existencia debe ser el Señor Jesucristo. Él fue el que pagó el precio por ustedes. Él venció al mundo, Él venció todo esto. Y nosotros aparentemente no se ve una solución porque todavía no es el tiempo de Dios. Y de eso vamos a hablar ahora. Entonces, ¿qué necesitamos? El Señor Jesucristo nos dice que en este mundo tendremos aflicción, pero que ¿cómo vamos a poder tener paz en medio de esta aflicción? ¿Cómo vamos a poder vencer? Por medio de la fe y de la fe en la palabra de Dios. Por eso que es importante, hermanos, lean la Biblia, oren. ¿Ya? Vamos a leer Mateo 24, del 4 al 13, para entender un poco los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo en un tiempo, hermanos, que se llama en la Biblia principio de dolores. Y este texto yo quiero que lo puedan ir leyendo junto conmigo. Dice, Mateo 24:4, dice: y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en muchos lugares. Y todas estas cosas es principio de dolores. Entonces se entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ya, hermanos, estamos viviendo un tiempo que se llama principio de dolores. Y aunque este tema es más complejo, principio
de dolores. Vamos a analizar más o menos lo que nos puede servir para perseverar. El Señor Jesucristo en su venida, Él ya vino una vez, como ustedes ya saben, y pagó el precio por nuestros pecados. Pero va a venir una segunda vez, en la segunda venida del Señor Jesucristo, donde todo ojo lo verá, y el Señor Jesucristo viene principalmente, la razón principal de su venida a la tierra es establecer su reino. ¿Ya? Entonces, el Señor Jesucristo nos advierte de que antes de que Él venga, porque Él dice, todas estas cosas principio de dolores, pero aún no es el fin. Antes de que Él venga, que es el tiempo que estamos viviendo nosotros, en este tiempo de acá, antes de que Él venga, va a haber este tiempo. ¿De qué va a haber? Guerras, hambres, pestes o enfermedades, persecución a los cristianos. ¿Qué más? El amor de muchos se enfriará. ¿Qué más dice? Se multiplicará la maldad. Entonces, en ese tiempo estamos viviendo. Después viene otro tiempo, pero que no lo vamos a ver ahora, ¿cierto? Que se llama Gran Tribulación, antes de que venga el Señor Jesucristo. Pero estamos viviendo nosotros en el principio de dolores. Y esto no es para asustarse. ¿Por qué? Por eso que les compartí este texto bíblico primero. Porque el Señor Jesucristo nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. O sea, nosotros podemos vencer todas estas cosas, podemos salir más que vencedores. Y el poder de Dios es suficiente, más que suficiente. Y Dios nos promete que Él va a estar con nosotros ante cualquier circunstancia. Pero para eso nosotros tenemos que estar firmes, nosotros tenemos que estar arraigados en la fe. Aquí lo importante es la fe, pero una fe correcta, la fe de Jesucristo, ¿no? Que ahí vamos a hablar un poco sobre la fe. ¿Ya? Entonces, estamos viviendo estos tiempos y parte de lo que estamos viviendo estos tiempos es esto: persecución, se multiplica la maldad, el amor de muchos se enfría, vemos en el mundo entero las guerras, hambres, pestilencias y enfermedades y muchas cosas más. Entonces, lo que está pasando en Chile, hermano, es simplemente el mundo. Nosotros ya vimos el estudio del mundo. Sabemos que detrás del mundo se mueve un espíritu, y no solo uno, sino muchos. Sabemos que Satanás está detrás del maligno, y eso ustedes ya lo saben, porque ya lo vimos. Por lo tanto, el mundo, como dice en Primera de Juan 2, y quiero ver si es que se acuerdan, en el mundo no está el amor de Dios. Por lo tanto, lo que está pasando ahora en nuestra nación es rebelión, sobre todo rebelión. Y eso tiene que ver con el mundo. Y ustedes saben que detrás del mundo hay un espíritu del mundo, que lo nombra la Biblia. Está el maligno, o el príncipe de la potestad del aire, que ya lo vimos, eso está en Efesios 2. ¿Ya? Por lo tanto, detrás de todo lo que está pasando está el enemigo, está Satanás. Y en el mundo no está el amor de Dios, no hay nada de Dios. Y en Primera de Juan 2 dice de que en el mundo no hay nada de Dios, pero el que guarda los mandamientos de Dios, ese permanece para siempre. ¿Ya? Por lo tanto,
todo esto que está pasando, la rebelión, las quemas, los asesinatos, los abusos, los robos, los saqueos, todo eso que está pasando se está moviendo por espíritus malignos, que es el espíritu del mundo, que trae rebelión, que trae, ¿qué más? Maldad, perversión, violencia, miedo, temor, pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas vienen detrás de este espíritu del mundo. Y nosotros, como hijos de Dios, no nos podemos, no nos podemos dejar vencer por estas cosas, sino que ¿qué tenemos que hacer? Como dijo el Señor Jesucristo, confiar. ¿Por qué? Porque yo he vencido, dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo venció. ¿Qué significa eso? Que en un momento Él va a venir en su segunda venida y va a derrocar todo esto y va a establecer su reino de justicia. Y Él está dándonos las oportunidades a ustedes, a mí y a todo el mundo en realidad, la oportunidad de ser parte del reino. Del reino de Dios. Ustedes saben qué es el reino de Dios. Entonces, y para entrar al reino de Dios, ¿qué necesitamos primero que nada? Arrepentimiento. O conversión, que es la mejor palabra para traducirlo en realidad. Conversión y fe. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando comenzó el ministerio, Juan el Bautista también dijo: arrepentíos y creed al Evangelio, porque el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, para poder mantenernos firmes en el reino de Dios, necesitamos constantemente arrepentimiento, conversión y fe. Y el arrepentimiento y la conversión es apartarme del pecado, cambiar mi dirección, cada vez ir caminando, amoldándome a los mandamientos de Dios, a lo que Dios dice. Si Dios dice que lo que está en el mundo es malo, entonces yo me tengo que alejar, y para eso necesito la ayuda del Dios, y para eso tengo que estar en el Espíritu, y no en la carne. Y para estar en el Espíritu tengo que estar en las cosas del Espíritu. Los cultos, leer la Biblia, orar, amar, perdonar a mis padres, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, yo me voy a mantener firme en el reino de Dios. Entonces, cuando llegue ese momento, ese día, el Señor Jesucristo va a derrocar todo esto. Mientras tanto, mientras no venga físicamente el Señor Jesucristo, faltan algunas cosas por cumplirse antes que Él venga, pero mientras tanto el mundo va a haber caos y aflicción. ¿Por qué? Porque lo está gobernando Satanás y el diablo. Y el Señor Jesucristo no ha venido todavía, como dice Pedro, porque Él es paciente para esperar que todos puedan entrar al reino de Dios. Ustedes son parte del reino de Dios desde el momento que se arrepintieron y creyeron en el Señor Jesucristo. Ustedes fueron injertados al reino de Dios. En Colosenses 1 dice de que el Padre nos ha liberado de la potestad de Satanás y nos ha trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Y eso fue por gracia, eso fue por misericordia, eso lo hizo Dios. Y eso nadie se los puede arrebatar, nadie se los puede quitar. Lo importante es que cuando uno tiene que vigilar de no desviarse, de no salirse del reino. Y si se ha desviado, volver a encauzarse a través del arrepentimiento o de la conversión y la fe. Porque esto es un proceso. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que estar firmes. Ustedes tienen que ser hombres, jóvenes firmes, que no se dejen llevar por el mundo, que no se dejen llevar por la maldad, por la perversión, por la violencia, por las modas y por todo lo que se está hablando ahora del derrocamiento del gobierno, del feminismo y de todas esas cosas. Ustedes tienen que mantenerse firmes en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Y manteniéndose firmes lo van a hacer de adentro hacia afuera. Tienen que partir en sus casas. Dios siempre obra desde el espíritu al alma, al cuerpo, de adentro hacia afuera. Ustedes perseveren en el amor. ¿Y dónde van a manifestar ese amor de Dios? Con sus padres, principalmente con sus padres y con sus hermanos.
sigan respetando a sus padres, porque en esta nación, en este mundo, se está moviendo un espíritu de rebelión que está atacando los matrimonios, que está, ¿cómo se llama? Está atacando a los jóvenes, etcétera, etcétera. Y ese espíritu de rebelión es probable que los esté atacando a ustedes y que los esté llevando a hastiarse con sus papás, a contestarles, a querer hacer las cosas a su manera. Ese espíritu de rebelión los va a atacar. Y es probable que los esté atacando, porque está atacando los matrimonios, está atacando a los jóvenes, porque los quiere desviar y quiere sembrar dudas. Ese espíritu de rebelión va a sembrar o va a querer sembrar dudas en ustedes, de que Dios no es real, de que todo esto es solamente una religión, es algo para sentirse bien, y va a empezar a poner dudas. Lo importante es que ustedes tengan fe, porque la fe es lo único que va a vencer. Entonces, ¿cómo ataca ese espíritu de rebelión? Con rebelión, que ustedes se quieran rebelar contra, principalmente, sus padres. ¿Cómo? Que encuentren todas las cosas malas, que no les guste que le hagan, que no les guste que le digan cosas. ¿Por qué? Porque en esta nación se está manifestando un espíritu de rebelión. ¿Y cómo ustedes van a poder vencer? A través de la fe y el amor. Ustedes necesitan fe para creer en la palabra. Acuérdense, ustedes tienen una lucha contra su carne. Es su carne la que se quiere rebelar. Este espíritu de rebelión va a atacar su carne. Aunque tengan razón, ustedes tienen que hacer prevalecer por medio de la fe el amor de Cristo. Perdonar y sujetarse a sus padres, ¿ya? Aunque no sean cristianos. ¿Qué más los va a atacar? Con duda de la existencia de Dios. ¿Será Dios real? ¿Será tan así? ¿Habrá que ir a la iglesia? ¿Es necesario orar? Pero mira a todos los otros jóvenes lo que hacen, mira si son felices, mira lo que hacen. Ustedes tienen que mantenerse firmes en la fe. Porque en Hebreos 11.1 dice de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, la fe tiene mucho que ver con lo que no se ve. Como dice Pablo, si nosotros pudiéramos ver, ¿para qué entonces necesitamos fe? Entonces, lo que no se ve, dice la Biblia, es eterno. Y ustedes tienen que ser hombres valientes, hombres afirmados en la fe, que aunque no vean nada, que aunque en la situación ustedes vean que es adversa, ustedes tienen que creer en lo eterno, porque lo eterno no se ve, lo eterno se debe creer, se debe aceptar, es una convicción interna que ustedes deben de tener, y ustedes tienen que transformarse en hombres de fe firmes en el Señor Jesucristo, que siempre luchen por hacer prevalecer el amor y los mandamientos de Dios. Dios está con ustedes, muchachos, Dios los ama, Dios no los va a dejar, pero es necesario que todas estas cosas pasen, todo esto que está pasando, para que se cumplan los propósitos de Dios, dentro de la iglesia, afuera de la iglesia. Todas estas cosas son necesarias antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos perseverar, porque ustedes deben contribuir, Dios los está llamando a contribuir a la obra del Señor Jesucristo, a través del amor que ustedes le van a revelar a sus padres, a sus compañeros de colegio, a sus amigos. Ustedes van a poder participar en el proceso del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Pero ustedes tienen que tener fe y perseverar en el amor. Y eso requiere perdonar, obedecer, sujetarse, no responder, no contestar mal, pedir perdón si es que ustedes han hecho algo malo. Todas esas cosas van a contribuir a que ustedes establezcan el reino de Dios y ustedes van a poder ser siervos de Dios. Que ustedes contribuyan y puedan ustedes ayudar a rescatar a jóvenes que también estaban como ustedes cuando Cristo los encontró. Con luchas, con pena, con angustia, con problemas internos, etcétera, etcétera. Y ustedes puedan entregar eso a los jóvenes que lo necesitan. Más aún en estos tiempos donde el mundo está lleno de aflicción, donde nuestro país está lleno de aflicción. Porque
Este país necesita al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo está llamando a personas, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, niños, etcétera, etcétera, a que se unan a trabajar por el reino de Dios. Y ustedes también están siendo llamados, pero para eso tienen que mantenerse firmes en el reino, perseverando en la fe, para que ustedes en este momento de aflicción y en nuestro país Chile, que está viviendo todo esto, ustedes puedan ser instrumentos de Dios, instrumentos de paz, instrumentos de luz. Así que, hermanos, si se han equivocado, si se han desviado, arrepiéntanse, conviértanse, vuelvan a Dios y créanle a Dios y sigan adelante, no se queden ahí. ¿Ya, hermanos? Entonces, bien, vamos a ver, primera de Juan 4:4, para no alargarlo tanto. Primera de Juan 4:4, ¿qué dice? Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Qué más dice? Porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Está en vosotros, o ustedes. Y el que está en el mundo. Entonces, ¿cuál es el requisito o uno de los requisitos? Porque hay muchos más. Para poder vencer, dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién? Al que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás y todos sus demonios. Y ya vimos en el estudio del mundo qué hay en el mundo. Ya vimos temor, insurrección, rebelión, todo lo que está pasando. Pero ¿qué más? Las modas. ¿Qué más? Los pololeos. ¿Qué más? La falta de respeto a los padres. Porque son modas. No, si yo tengo el derecho, no, si mis papás no me pueden hacer nada, mis papás no me pueden decir nada porque yo ya soy grande, etcétera, etcétera. Todo eso es del mundo y detrás de todo eso está Satanás. Y el principio de Satanás es la rebelión. ¿Y qué es la rebelión? No obedecer. Eso es rebelión. No obedecer. ¿A quién? A Dios. Si Dios nos ordena que debemos honrar a padre y madre y obedecer a nuestro padre y madre, nosotros debemos hacerlo. Acuérdense que la obediencia a Dios es absoluta y la obediencia a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, tanto en la casa como en la iglesia o en el país, es condicional. ¿Ya? Entonces, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Al quién? Al que está en el mundo. Ya vimos quién es y todas las cosas que se mueven a él. ¿Y qué dice? Soy de Dios y Dios está en vosotros. Y eso es importante. Y esto ustedes lo tienen que recibir a través de la fe. ¿Quién está en ustedes? Jesucristo. En Efesios 3 dice de que para que Jesucristo habite en vosotros. Y que nosotros sigamos, a ver, lo voy a buscar mejor, para no chamullar. Efesios 3. Dice, para que habite Cristo por la fe en vosotros, para que arraigados, le voy a dar el texto para que ustedes lo busquen. Efesios 3, 17, sí, Efesios 3, 17. Para que habite Cristo en vosotros por medio de la fe, para que arraigados y fundados en amor. Volvemos a lo mismo, en Efesios 3, 17 habla de lo mismo que hemos hablado. ¿Cómo habita el Señor Jesucristo en nosotros para que nosotros podamos ser de Dios, vencer al que está en el mundo, Satanás y todas estas cosas? Para que Jesucristo habite en nosotros por medio de la fe, arraigados en el amor de Dios. Por eso, un hombre de verdad, un varón de Dios de verdad, como Dios quiere que ustedes sean, es una persona que sabe amar, que sabe perdonar, es una persona que se mantiene firme. Pero el mundo, ¿qué dice? El mundo dice, no, el amor no es de hombres, por ejemplo. Eres
no sé, te pueden decir gay, eres muy pasivo, que eres tonto, que eres fanático, que eres intolerante, etcétera, etcétera. Pero un hombre de verdad no es el modelo que tiene el mundo ¿cómo se llama? Un hombre de verdad. El macho recio, el que contesta a los papás, el que sale para afuera, el que grita y dice no, el que se, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Cómo se llama? El que va a las protestas, el que quema neumáticos, el que quema cosas, por ejemplo, el que guerrea, el que lucha por el bien social y todo eso. Eso no es el amor de Dios. El amor de Dios se basa en el perdón, en la misericordia. Porque es cierto, hermano mío, hay injusticia en este mundo. ¿Por qué? Porque ¿quién está? Satanás con todos sus demonios. Por lo tanto, hay injusticia. ¿Y Satanás qué alimenta? La carne. Y eso nosotros lo sabemos. La carne del hombre. ¿Y qué hay acá adentro en esta carne? Egoísmo, injusticia, lujuria, perversiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es verdad, hay injusticia en este mundo, todas esas cosas son ciertas, pero la solución no es esto, no es más rebelión, no es protesta, no es guerra, no es quemar cosas. La solución empieza de acá, de que ustedes como hijos de Dios, bueno, todos nosotros como hijos de Dios, empecemos a andar en una fe real, en el amor de Dios, para que Jesucristo habite en nosotros y para que nosotros por medio de la fe podamos vencer al mundo y desde adentro hacia afuera podamos nosotros influenciar en esta sociedad. Pero muchos quieren el camino fácil, porque este camino cuesta. ¿Por qué? Porque parte de adentro hacia afuera. Porque es difícil, porque tienes que amar incondicionalmente al que te ofende, etcétera. Tienes que permanecer en la fe, tienes que luchar contra las tentaciones, contra la pornografía, contra la sexualidad, contra la masturbación, contra la rebelión, contra el enojo, contra todas esas cosas. Tienes que luchar y tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que mantenerte en el Espíritu, tienes que pedir perdón, tienes que decir, Señor, en realidad me equivoqué, quiero volver a tus caminos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un camino difícil, pero es el único camino. Jesucristo, el único camino donde se va a encontrar una solución real, donde ustedes realmente van a poder contribuir de una manera real y profunda, espiritual, al problema que afecta a esta nación. Porque aquí no se está atacando el problema de raíz ni el problema real. Se está atacando las ramas del problema, pero la raíz es la falta de Jesucristo en el corazón del hombre. Esta nación necesita a Jesucristo y necesita de hombres y ¿cómo se llama? De mujeres valientes. Ustedes deben ser hombres y mujeres valientes, guerreros de Dios, no de los que andan quemando cosas, ni destruyendo cosas, ni cantando cosas, ¿cómo se llama? En la calle. Ustedes necesitan ser hombres valientes de Dios, llenos de fe, que se mantengan firmes en Jesucristo. Y van a partir desde su casa, perdonando, amando, obedeciendo, luchando contra la rebelión, contra la desobediencia, haciéndolo por amor, manifestándole a sus padres el amor de Dios, manifestándole a sus amigos, sus compañeros el amor de Dios. Y eso los va a ir a ustedes capacitando para que ustedes puedan tener una influencia en esta nación. No tan solamente espiritual de orar, sino una influencia práctica. Pero primero necesitan partir de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la iglesia no puede tener una influencia práctica en esta nación? Porque no quiere hacer esto. Se adelanta. Quiere tener una influencia práctica sobre Chile, pero se adelanta porque no está listo. Entonces, ¿qué hace? La embarra y da mal testimonio. Entonces la gente, ¿qué hace? Se desilusiona de la iglesia. Ustedes tienen que prepararse, nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que llenarnos de Jesucristo, y así nosotros vamos a poder ser una influencia práctica y real sobre esta nación. Pero eso es espiritual, y espiritual no es tan solamente orar.
las obras que yo hago, las cosas que yo hago deben ser espirituales. Y cuando hablo de espiritual, no es algo místico, así como quedando en el aire, no. Es que yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Eso es ser espiritual. Yo soy guiado, puedo discernir la voz de Dios y ser guiado. O sea que hago prevalecer mi espíritu, mi hombre espiritual, y mi carne la hago menguar. ¿Ya? Entonces, hermanos, nosotros hemos vencido, ustedes deben ser hombres valientes, estamos viviendo principios de dolores, donde todas estas cosas se van a manifestar, porque detrás de todas estas cosas que están pasando en el mundo está el enemigo, está el diablo y todos sus demonios, que alimenta la carne del ser humano. ¿Cómo nosotros vamos a vencer? Primero tienen que vencer dentro de ustedes al enemigo. Luchando contra la pornografía, contra las perversiones sexuales, contra la desobediencia, contra las modas, y encontrar su identidad en Cristo Jesús. Luchen, oren, pídanle a Dios: Señor, dame un amor por ti, que yo pueda amarte sobre todas las cosas. Ustedes deben ser hombres de Dios que, aunque sientan hastío, sientan dudas, sientan temor, sientan rabia, sientan que están hasta aquí, sientan que están, aunque no quieran ir a la iglesia, aunque no quieran orar, aunque no, ustedes hagan prevalecer su hombre espiritual, porque esa es una lucha, esa es su carne, su hombre carnal, y ustedes tienen que aprender a hacer prevalecer el hombre espiritual. Pese a sientan lo que sientan, ustedes deben tener sus ojos puestos en Jesucristo, que es el texto que vamos a ver ahora en Hebreos 12, 2, 3. Que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso es lo más importante, que ustedes pongan los ojos en Jesucristo. Y vamos a hablar de qué se trata. Lo voy a buscar igual. Hebreos 12, 2, 3. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Por si acaso, esta es la versión 1909. En su versión 1960 creo que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, al cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, y menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no desmayen en vuestros ánimos. Bueno, vamos a explicarlo igual, aunque las versiones son un poco diferentes, pero nos vamos a dar cuenta que están diciendo lo mismo. Primero, ¿qué dice? Puestos los ojos. ¿En quién? En Jesús. ¿Qué significa esto? Porque yo no puedo verlo físicamente hasta que Él venga en su segunda venida. ¿Qué significa esto? Poner los ojos en Jesús. Que el centro de su existencia es y tiene que ser Jesucristo. De todo lo que hagan, de los estudios, de qué juegan, de qué leen, qué nacen, debe ser Jesús, porque Jesús, el Señor Jesucristo, es el Dios que los ama. Es el único que pagó el precio y murió y resucitó por ustedes. Por Él ustedes existen, por Él ustedes subsisten, por Él ustedes tienen la oportunidad hoy día de escuchar palabra de Dios. Aunque ustedes tienen hastío muchas veces, aunque ustedes no quieren escuchar, dice: otra vez este hermano lateo hace los medios de estudio, o otra vez orar, pero no, que no me dan ganas, que todo lo demás, que aquí, que mi papá, que mi mamá, que el colegio, que todo lo demás. Aunque todo eso Dios los sigue amando, incluso aunque ustedes se han rebelado en contra de Dios, aunque ustedes han pecado, aunque ustedes han caído, el único que se va a mantener fiel con ustedes y por ustedes es Jesucristo, porque Él pagó el precio, Él ya murió, Él resucitó, Él está vivo, y por causa de Él, ustedes pueden tener la opción de convertirse y arrepentirse. Él es el único fiel, el único que los ama con un amor eterno que no se acaba. Él es el único que es justo.
Puede ser que el mundo sea injusto, puede ser incluso que hay veces que hasta nuestros padres sean injustos, que nuestros profesores sean injustos, pero lo único que es justo y fiel y que nos va y que les ha abierto las puertas para su reino de justicia es Dios. En el único que pueden confiar es en Jesucristo. Por eso es necesario que el centro de sus vidas y sus ojos estén puestos en Jesucristo. O sea, esto también significa hacer la voluntad de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir esto? Que ustedes ya lo deben saber. Su palabra. ¿Qué dice su palabra acerca del sexo? ¿Qué dice su palabra acerca de que yo juegue en internet? ¿Qué dice su palabra acerca de las películas que veo? ¿Qué dice su palabra acerca de cómo me visto? ¿Qué dice su palabra acerca de cómo hablo? ¿Qué dice su palabra acerca de mis padres? ¿Cómo debo tratar con ellos? Todo eso significa poner los ojos en Jesús. No es una metáfora. Amén, hermano. No es una sensación. Es una obra. Bueno, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. Por lo tanto, mientras más cerca estén ustedes de Jesucristo, ¿cómo ustedes van a poder estar cerca de su Señor, de Jesucristo? En la comunión con Él. Y esa comunión es orar, leer su palabra, la comunión con los hermanos, con los otros cristianos, ¿cierto? Adorar. Ustedes cántenle a Dios, escuchen alabanza, llenen su celular, en vez de juegos y cosas así, ¿cierto? Llénenlo de alabanzas, adoraciones, cántenle, apréndanselas, adoren a Dios. Aquí hay mucha comunión con Dios cuando ustedes adoran, ¿ya? Oren a Dios, ábrale su corazón, no, como un rito, cuéntenle sus luchas. Señor, tengo esta lucha, tengo esto, siento rabia, siento esto, ayúdame, Señor, por favor. Oren por sus padres, oren por sus hermanos, oren por por Chile, oren por su iglesia. Amén, hermanos. Entonces es el autor y consumador de la fe. ¿Y qué significa que sea el autor? Por ejemplo, cuando yo digo de que tal canción, el autor es Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. ¿Qué significa que yo diga que el autor es Juan Luis Guerra? Que él la creó, que él la hizo. Por lo tanto, si yo quiero cantar esa canción de Juan Luis Guerra, tengo que cantarla como él la escribió. Si yo le cambio las notas, si yo le cambio, en la letra, pues es un plagio, o sea, una copia. O incluso es considerado hasta, un delito si no tiene el permiso de, el autor. Si yo cambio la letra de la canción, si yo cambio las notas de la canción, entonces ya no es su canción, está modificada, está adulterada. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es el autor y el consumador de la fe, el que creó la fe. Por lo tanto, por eso es importante que ustedes lean la palabra, que especialmente lean los evangelios, para que vean cómo era el Señor Jesucristo, cuál era el carácter del Señor Jesucristo. ¿Ya? Él es el autor de la fe. Mientras más cerca estén por medio de la comunión del Señor Jesucristo, que es el que los salvó, que es el que los sustenta, incluso sin ustedes darse cuenta, cuando ustedes no se dan cuenta, cuando ustedes no quieren nada con Dios de repente, etcétera, etcétera, Él aún así lo está sustentando, lo está protegiendo, aunque ustedes no se lo merecen, aunque yo no me lo merezco. Ese es el amor que nosotros tenemos que entregar, ese es el amor que le hace falta al mundo. Por eso vino el Señor Jesucristo. Es el autor y consumador de la fe. Y nos vamos a saltar hasta el versículo 3, que a mí me gusta más esta versión que tengo yo, que dice: reducid vuestro pensamiento. La versión 1960 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Pero aquí dice: reducid vuestros pensamientos
a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no nos desmayemos en nuestros ánimos. O sea, para que no nos desanimemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Para que nosotros no nos desanimemos en esta lucha que ustedes tienen contra su carne, contra el mundo, contra todo esto que está pasando en Chile, contra la rabia que le dan, contra la desobediencia que hay en nuestra carne, etcétera, etcétera. Para que no nos desanimemos, tenemos que reducir nuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, tenemos que reducir nuestro pensamiento, o sea, pensar constantemente, poner los ojos en Jesús. ¿En qué? En su sacrificio. Eso quiere decir, ustedes tienen que reducir su pensamiento a través de la comunión, de todo esto que está acá, reducir su pensamiento al sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Qué significa su sacrificio? Que Él murió por sus pecados. Porque cuando nos olvidamos de su sacrificio nos empezamos a desviar, a hastiar, a dudar, etcétera, etcétera. ¿Y para qué? Todo lo demás, no estoy chato, no quiero orar, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes deben mantener comunión con el Señor Jesucristo. Eso es sumamente importante. Vamos a seguir leyendo. Que es importante la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos tener nuestro pensamiento en Jesús, a través de la comunión. Y vamos a leer los otros textos. Por eso, el centro de sus vidas debe ser Jesucristo. Jesucristo murió por ustedes, muchachos. Jesucristo dio su vida y está intercediendo. Y nosotros estamos viviendo estos tiempos que se llaman principio de dolores, donde van a pasar estas cosas. Pero no es para que tengamos miedo, porque el Señor Jesucristo nos promete que vamos a ser más que vencedores. Pero para ser vencedores, ¿qué tenemos que ser? Estar en Dios. Jesucristo tiene que habitar en nosotros. Y para que Jesucristo se mantenga, nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Porque ¿dónde habita el Espíritu Santo? ¿Dónde habita el Señor Jesucristo? En el Espíritu, en el hombre espiritual, no en la carne. Por lo tanto, si ustedes descuidan su comunión con Dios, descuidan las cosas con Dios, el perdón, la obediencia, orar, la comunión, adorar, congregarse. Si ustedes descuidan esas cosas, su espíritu se va a ir menguando y su carne va a ir creciendo. Por lo tanto, aunque el Señor Jesucristo habita en su espíritu, pero ustedes van a estar dominados por la carne. Mientras más estén en las cosas del espíritu, luchando contra su carne, contra sus pasiones, contra sus deseos, que están en nuestra carne, son parte de nuestra carne, ustedes van a poder ir haciendo menguar esos deseos y van a poder hacer prevalecer el hombre espiritual. ¿Ya? Vamos a leer los últimos textos. Romanos 8 del 28, ahí me equivoqué, era el 29. En este texto bíblico, ustedes léanlo, ¿ya? Dice de que todas las cosas ayudan a bien. Ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ya? Y en el versículo 29, se los voy a resumir. Ustedes léanlo igual. Pero dice de que, se los voy a leer, porque quizás su versión es diferente a la mía. Dice: porque a los que antes conoció, predestinó para que fuesen, y esa palabra importante, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, lean en sus versiones Romanos 8 del 28 al 29. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que antes predestinó, etcétera, etcétera, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, que sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que les quiero explicar aquí es lo siguiente. Todas las cosas que pasen, esto es, buenas para mí, o aparentemente malas para mí. Por ejemplo, esto que está pasando en Chile, ¿es bueno? No, es malo. ¿Por qué?
porque ha traído violencia, hay gente que está sin trabajo, hay gente que ha perdido su casa, hay gente que ha muerto, hay abuso de autoridad, hay injusticia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo esto que está pasando es malo. Porque no es la forma de remediarlo, porque no estamos atacando la raíz. Ustedes saben que un árbol tiene raíz, ¿cierto? Y que obviamente el árbol crece y también tiene ramas. Por lo tanto, si yo corto un árbol y no hago nada con la raíz, va a volver a florecer y va a volver a florecer. En la casa de mi mamá hay un árbol que tiene como 25 años, si es que no tiene más. Y tiene unas raíces que son mucho más largas que el mismo árbol. Y todos los años nosotros tenemos que cortarle las varas que empiezan a crecer, que crecen hasta 15 metros. Y las cortamos y vuelven a crecer, y las volvemos a cortar y vuelven a crecer, y las volvemos a cortar. Porque ya es una raíz tan grande que es imposible sacarla. Entonces, nosotros tenemos que atacar el problema de raíz. Y la raíz de todo el problema de toda esta humanidad es la falta del Señor Jesucristo, el pecado. El pecado entró al mundo y contaminó al mundo. Y Jesucristo es el único que puede borrar los pecados. Por eso es necesario que ustedes perseveren. Entonces, todas las protestas, todo lo que se hace, aunque entre comillas sea pacífico, tenga buena intención, lo que estamos haciendo es tratar de cortar una rama. Injusticia. Las pensiones, cortamos otra rama. Entonces, tratamos de cortar la rama, pero el árbol está intacto, porque el problema se llama pecado. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque el pecado lleva a la condenación. Bueno, hermano, pero ese es un tema más profundo, que ahí vamos a tener tiempo para conversar. Entonces, todas las cosas, incluso estas, nos pueden ayudar a bien. ¿Qué bien? El bien de Dios, no el bien mío. Entonces, para que todas las cosas me ayuden a bien, yo tengo que amar a Dios. Y eso tiene mucho que ver, como ya lo hemos visto, con la fe y andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu significa negar o hacer morir la carne. Y ustedes ya saben cuáles son todas las obras de la carne. Están en Gálatas 5. Entonces, para que todas estas cosas que aparentemente o que son malas me ayuden a bien, yo tengo que amar a Dios. Y eso significa tener fe, creerle. Y tener fe significa luchar contra mi carne, luchar contra el pecado. Si es que pequé, pido perdón, pido consejo, pido administración, me levanto y sigo adelante. Y le creo a Dios. Esto tiene que estar centrado en Jesucristo. Para estar centrado en Jesucristo tengo que andar en el Espíritu, las cosas del Espíritu. Ahora, qué bien, para que ustedes sean hechos conforme, y todos nosotros, a la imagen de su Hijo, de Jesucristo. Entonces, todas estas cosas que están pasando en Chile, todos los problemas que ustedes tengan con sus padres, con sus hermanos internos, las cosas que les pasan dentro, que ya no aguantan más, no sé, todas las cosas que les puedan pasar, ¿cierto? Todas las cosas tienen un propósito de formarlos a la imagen del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se caracterizó por el amor. Y ese amor se manifestó en hacer la voluntad del Padre o de Dios. Eso quiere hacer Dios con ustedes. Que ustedes sean hombres llenos de fe y de amor, y que sean hombres que, pese a la ofensa, la vergüenza, pese a que ustedes sientan cosas en su carne, ustedes hagan la voluntad de Dios. Sobre todas esas cosas. Eso es ser un verdadero hombre. Entonces, todas las cosas, esto que está